Y estamos de regreso en Hoy es Noticia en Conexión Global, ya junto a Isabel Guerra, que nos va a acompañar durante las próximas semanas por las vacaciones de Alicia Contreras, merecidas vacaciones. Te tocó un día particularmente noticioso y lamentablemente noticioso que vamos a comenzar en Colombia. Bienvenida, Isel. Así es. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. También a quienes nos acompañan a esta hora. Comenzamos a Conexión Global aquí en Hoy es Noticia con esta información que llega desde nuestra región con una explosiones en realidad reportadas en horas de esta tarde en Cali, Colombia, que dejan 6 personas fallecidas según la actualización más reciente que entregan aquí los medios locales, en la que es considerada la tercera ciudad más grande del país. Parte de los detalles que hemos conocido en estos últimos momentos apuntan a que precisamente este hecho ocurrió en las cercanías de una base aérea, Marco Fidel Suárez, en una zona particularmente concurrida, como relatan aquí los medios locales, con estas 2 explosiones al menos reportadas a eso de las 2 de la tarde con 30 minutos hora local, con un camión que de hecho es parte de las imágenes que se ha visto en estos últimos momentos, que había sido abandonado en ese lugar tras haber sido cargado con explosivos frente al acceso principal de esta base aérea. Yo les mencionaba al menos 6 víctimas fatales. Recientemente se ha actualizado esta cifra. Hasta hace algunos minutos atrás se hablaba de 5 personas fallecidas, incluidas, según el reporte que entregan algunos medios locales, un menor de 9 años, y hay 42 personas lesionadas. No sé, hasta este momento, Mati, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad, pero sin embargo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, apuntó a un frente perteneciente a la extinta guerrilla de las FARC. Se habla del frente Carlos Patiño. De todas formas, las autoridades colombianas están ofreciendo una recompensa de 400 millones de pesos colombianos, que eso es aproximadamente $90.000, para dar con información que pueda dar con los responsables detrás de estas explosiones reportadas frente a esta base aérea allí en la ciudad de Cali. Hace algunos momentos atrás el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicaba lo siguiente: el terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico. Mati, es una noticia en desarrollo que conocemos a esta hora, y lamentablemente aquí con esta cifra de víctimas fatales, 6 personas fallecidas y 42 personas lesionadas hasta este momento. Vamos a avanzar en Conexión Global, vamos a continuar esta revisión internacional con esta información que llega desde Israel. Pues han anunciado que ha iniciado la ofensiva en la ciudad de Gaza, y todo esto tras los últimos y más recientes avances que se han visto precisamente del gobierno de Benjamín Netanyahu, con esta aprobación, ¿no?, del Gabinete de Seguridad, lo último y lo más reciente. Esta es la primera etapa de este asalto masivo. Ayer conocíamos la convocatoria de los 60.000 reservistas y otros 20.000 que van a tener que extender su servicio tras este plano, este operativo terrestre en la ciudad de Gaza, y con ello las preocupaciones sobre la situación gravemente humanitaria precisamente que está atravesando el enclave palestino en estos últimos 22 meses, y particularmente en esta ciudad que alberga a 1 millón de personas, y que con este operativo terrestre, esta operación terrestre, se van a ver forzados en su desplazamiento hacia el sur del enclave, agravando aún más la situación en este territorio. Lo que se conoce hasta este momento es que el ejército israelí está a las afueras de la ciudad de Gaza, así lo ha anunciado el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, con esta ciudad que está parcialmente rodeada. Y aquí lo que se ha informado es que ya hay una advertencia de planificación de evacuación masiva. Al menos esta advertencia se ha dirigido a funcionarios médicos y organizaciones internacionales. También se ha reportado el envío de carpas que van a ser utilizadas con los desplazados forzados de este conflicto, y claro, con otros detalles a que apuntan. Inicialmente se preveía que esta operación terrestre se iba a extender por 5 meses o en algunos meses más. Lo cierto es que los últimos reportes hablan de que Netanyahu buscaría concretar esta captura de la principal ciudad de la Franja de Gaza en un tiempo muchísimo menor. Todo esto en medio también de lo que ha sido la postura de los familiares de los rehenes, quienes
temen precisamente que esta operación pueda terminar con la vida de las 20 personas que aún permanecen con vida bajo el cautiverio de Hamás dentro de este grupo de 50 personas. Hoy Netanyahu entregaba declaraciones precisamente respecto de esta operación. Vamos a revisar qué señalaba durante este día. Llegué hoy a la división de Gaza para aprobar los planes que el ejército israelí nos presentó a mí y al ministro de Defensa para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás. Agradezco enormemente la presencia de los soldados de reserva y por supuesto del ejército regular para este objetivo vital. Al mismo tiempo, he dado instrucciones para iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel. Bueno, en esa misma línea también Netanyahu aseguraba que ordenaba que se reanudaran las conversaciones. Lo cierto es que todavía queda pendiente la postura de Israel respecto de esta última propuesta para poder alcanzar un cese a las hostilidades, algo que jamás informaba a inicios de esta semana había dado su luz verde. Detrás de esta operación también hay varias críticas. Yo les mencionaba, no sin ir más lejos, el fin de semana recién pasado se registraron masivas protestas en Israel. Se habla de 400.000 personas que participaron, por cierto, de esas movilizaciones. Desde Naciones Unidas han condenado precisamente los avances respecto de esta operación. Vamos a revisar precisamente qué señalaban desde la UNRWA durante esta jornada. Tenemos una población extremadamente débil que se enfrentará a una nueva gran operación militar. Creíamos que ya lo habíamos dicho todo sobre Gaza, que la habíamos descrito como un infierno. Pero sí, si este escenario se hace realidad, incluso si hablamos de la evacuación de la población de Gaza hacia el sur, muchos simplemente no tendrán la fuerza para afrontar un nuevo desplazamiento. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Durante estas últimas jornadas hemos estado expectantes a si es que efectivamente se va a poder concretar una cumbre entre Vladimir Putin y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Todo esto cuando a inicios de esta semana Trump daba luces de que supuestamente los esfuerzos estaban enfocados en esa línea. Y si bien hasta este momento Rusia se había mantenido más bien reticente ante esa posibilidad, durante esta jornada ha cambiado el tono en parte desde el Kremlin. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ha asegurado que Putin está preparado para reunirse, pero sin embargo señalan que primero deben resolverse todos los asuntos. Algunos analistas interpretan esto como un paño frío, advirtiendo que eso no significa que la cumbre va a ser de manera inminente. De hecho, desde el Kremlin refuerzan, ¿no?, esta retórica sobre las dudas ante la legitimidad de Zelensky, algo que hemos escuchado anteriormente de parte de Rusia, teniendo en cuenta que en rigor el periodo de Zelensky finalizó en mayo del 2024 y que no se han convocado a nuevas elecciones en este país precisamente porque están bajo un conflicto. También desde el Kremlin se han referido ante las garantías de seguridad para Ucrania ante la eventual posibilidad de que se pueda alcanzar un cese a las hostilidades. Y una de las posibilidades que ha tomado fuerza en estos últimos días es respecto del despliegue de tropas extranjeras, particularmente europeas, en Ucrania ante la eventualidad de que se pueda conseguir la paz. Bueno, desde Rusia han descartado esa posibilidad de plano, en la misma línea en la que hablaban sobre esta otra opción de poder conseguir esta cumbre entre Zelensky y Vladimir Putin. Lo cierto es que hemos visto varios esfuerzos diplomáticos en estas últimas jornadas. Lo vimos el viernes recién pasado con la reunión entre Donald Trump y su homólogo de Rusia. También ahí están los esfuerzos entonces de poder conseguir una cumbre bilateral o incluso trilateral presente Trump allí en ese eventual evento. Vamos a revisar qué señalaba durante esta jornada el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ante esta posibilidad. En cuanto a la reunión de la que habla Zelensky, recuerden que durante mucho tiempo declaró que nunca negociaría con Putin. Aún no ha derogado el decreto de 3 años que prohíbe directamente negociar con Putin, pero nuestro presidente ha reiterado su disposición a reunirse, incluso con el señor Zelensky, con el entendimiento de que todos los asuntos que requieran consideración al más alto nivel se resolverán satisfactoriamente. Cuando llegue el momento de firmar futuros acuerdos, esperemos que así sea, se resolverá la cuestión de la legitimidad de quien los firma por parte de Ucrania.
Y precisamente relacionado con el conflicto entre Rusia y Ucrania, avanzamos en Conexión Global con esta información que se ha conocido durante esta jornada de la detención de un ciudadano ucraniano vinculado aparentemente con la explosión del gasoducto Nord Stream hace un par de años atrás, precisamente en el primer año de ese conflicto. Ha sido detenido en Italia, así lo han dado a conocer las autoridades de este país durante esta jornada. Lo que se entiende es el primer arresto vinculado precisamente con este caso que ocurrió en septiembre del 2022 de este gasoducto que conectaba Rusia con Alemania. El arresto se ha producido el día de ayer por la noche cerca de Rimini, según han informado luego de que se emitiera esta orden de arresto el día lunes por la noche. Y se trata de un ciudadano ucraniano que ha sido identificado como Serhiy K, ¿no? Al menos eso es lo que se ha conocido hasta este momento y aparentemente él estaría relacionado con el velero que fue arrendado para poder llevar a cabo este ataque que se presume, al menos inicialmente, lo habría perpetrado Ucrania, algo que Kiev ha negado en las últimas jornadas. Vamos a avanzar en Conexión Global con la mirada puesta, por cierto, en Estados Unidos, y el huracán Erin en estas últimas jornadas se mantiene en categoría 2, no ha tocado suelo estadounidense, pero de todas formas ha dejado varios efectos en la costa este de Estados Unidos. Todos los detalles en la siguiente nota que preparó Michelle Recans. El huracán Erin, de categoría 2 y de mayor tamaño que Florida, avanza hacia el norte de Estados Unidos con vientos de 168 km por hora, generando oleajes peligrosos y evacuaciones en la costa este. Aunque los meteorólogos aseguran que el centro del huracán permanecerá en el mar, su gran tamaño está generando fuertes vientos, oleajes elevados y corrientes que podrían persistir hasta el viernes. Actualmente, Erin se desplaza casi en paralelo a la línea costera y sus efectos ya se sienten en múltiples estados. Hay mucha tormenta y viento, no es tan malo como esperaba. Pensábamos que sería mucho peor, porque las noticias están por todas partes, pero es realmente hermoso. Pero las autoridades son mucho más cautas. Carolina del Norte se encuentra bajo estado de emergencia ante las marejadas ciclónicas y olas destructivas de más de 6 metros de altura. Por eso ordenaron evacuaciones obligatorias en la zona de Outer Banks, un sistema de islas de barrera que enfrentó inundaciones. El huracán Erin ya está generando corrientes de resaca extremadamente peligrosas y potencialmente mortales en toda la costa de Carolina del Norte, las que se mantendrán durante toda la semana. Hemos visto un gran número de rescates a lo largo de la costa y se recomienda evitar nadar en cualquier lugar de la costa de Carolina del Norte por ahora. Desde la Estación Espacial Internacional es posible ver la magnitud del ciclón. Lo cierto es que la amenaza llega en un momento en el que muchas personas intentan aprovechar los últimos días del verano. Sin embargo, a lo largo de la costa la escena es otra. Advertencias por corrientes, playas clausuradas y en algunas áreas, olas peligrosas ya han golpeado la costa. Hemos hecho todo lo posible, hemos intentado difundir el mensaje, hemos sido muy proactivos y, como dije, creo que las cifras lo demuestran. Sin embargo, insisto, seguirá siendo muy peligroso durante los próximos días. Me imagino que hasta el viernes. Se espera que Erin comience a debilitarse gradualmente en los próximos días y que transicione a un sistema posttropical para este sábado. No obstante, las autoridades hacen un llamado a la población a no bajar la guardia. Bueno, Estados Unidos, a propósito que estamos ahí, ha decidido hace muy pocos instantes el gobierno de Donald Trump de revisar hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones. Sí, todo esto como parte del plan, ¿no?, de deportaciones masivas que, recordemos, fue una de las promesas de campaña del republicano y que ahora ha tomado varios efectos, ¿no? Y posiblemente habrá que ver en qué va a quedar precisamente este anuncio que se conocía durante esta jornada. Ya para ir cerrando Conexión Global, lo vamos a hacer con esta noticia que ha dado a conocer la propia actriz Millie Bobby Brown durante esta jornada, que ha informado que se ha convertido en madre
de los 21 años tras adoptar a una niña junto a su esposo Jake Bon Jovi, de 23 años, con quien se casó el año pasado. El anuncio lo ha hecho en redes sociales Mati con el siguiente mensaje: este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad. Y entonces somos 3. Finaliza esta publicación en sus redes sociales de esta actriz de 21 años, conocida, ¿no?, por su papel en Stranger Things, y que ahora ha dado a conocer esta información a través de sus redes sociales junto a su pareja, ¿no?, que ya son padres tras la adopción de esta niña. Claro, coincide con el fin de la serie. También. De Stranger Things. Exactamente. Bien, muchísimas gracias, Giselle Guerra, con toda la información internacional con la que llegamos al final de esta revisión informativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son las 7 de la tarde con 28 minutos. Nos vamos con esta imagen de la capital, de una capital fría que se espera con precipitaciones durante todo el resto de la jornada. Agua, nieve para el sector oriente y a esta hora 6 grados de temperatura. Que tengan una muy buena tarde.